Por mucho tiempo la iglesia consideró y pensó que había un manual para saber cómo se hacen las cosas. Y creo que hasta hace muy poquito tiempo, estuvimos buscando manuales para ver cómo lográbamos hacer lo que Dios tenía planeado para hacer. Y veníamos a la iglesia y le pedíamos al líder, al pastor, que nos dijera qué hacer, cómo hacemos, cómo Dios me cambia la vida. Y creíamos que la fórmula era una oración. En otros casos creía que había una serie de pasos para dar. En otros pensaban que por ahí era asistir a un lugar, a una reunión, a un grupo, venir a tantos cultos, hacer tantas horas de oración, tantos días de ayuno, y ir a seminarios, ir a otros lados. Pero si yo te doy todos los manuales, todos los libros, que es una realidad que no falta porque no hay escasez de eso, es una realidad que tenemos material espiritual por todos lados, podemos leer un montón de literatura, podemos visitar un montón de ministros del Evangelio, pero no nos van a cambiar la vida, porque ya lo hemos intentado lograrlo y no lo hemos logrado. Hemos recorrido montones de lugares, hemos visto personas, hablado con personas y no lo hemos logrado. Siempre estamos en esa condición de algo me falta, esto no puedo, esto no lo logro, no se logra en mi vida. Y la realidad es esta, porque todo lo que nosotros tratamos de configurar en las cosas de Dios no tiene nada que ver con lo natural de esta vida. Y algo que me escuché en un predicador que dijo así, a ver si me siguen esta, porque me encantó porque nunca lo había visto. Y el predicador dijo, ¿usted sabe por qué Adán tuvo miedo en el huerto del Edén cuando Dios lo llama? Y la respuesta es que Adán tuvo miedo cuando oye la voz de Dios. Cuando Adán oye la voz de Dios, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Él responde que me escondí porque tuve miedo, oí tu voz y tuve miedo. ¿Sabe por qué tiene miedo Adán? Porque dice que tiene miedo cuando oye la voz de Dios. Y eso me partió en dos. Mis amados, yo quisiera que todos pudiésemos, y esa es mi oración. Señor, danos el entendimiento, la comprensión, abre nuestra mente. Señor, háblanos al Espíritu, Señor, despierta al Espíritu en nosotros, lo dormido, lo torpe, lo necio que se ha corrido, y ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos, Señor. Cuando Adán oye la voz de Dios, tiene miedo, tiene temor. Y el temor de Adán viene porque nunca había oído ninguna voz fuera de su interior. Y esta voz venía del exterior, la estaba oyendo con sus oídos naturales, con sus oídos humanos. Y Dios nunca le había hablado al ser humano en forma terrenal, en forma natural. Nunca. Siempre que Dios le habló, siempre que Dios se relacionó con Adán, lo hizo desde el Espíritu. Y todo lo que Dios habla hoy, porque hoy fuimos trasladados a su Hijo amado, al reino de su Hijo amado, todo lo que Dios habla, no se lo habla a nuestros oídos naturales, se los habla al Espíritu. Toda palabra que Dios habla, todo lo que Dios tiene para decirle a la iglesia, es en el Espíritu, amados. Es en el Espíritu. No hay voz de Dios audible, que Dios me hable, que yo lo siento, no hay. Dios le habla al Espíritu. Y nuestro error, nuestro más grande error, es tratar de oír la voz de Dios en los distintos lugares. Es tratar de oír la voz a través de una persona, de un pastor, de un líder, de un libro. Dios habla al Espíritu, amados.
Dios habla al espíritu, porque Dios es espíritu. Y Jesús dice, no solamente eso, sino que dice, a partir de ahora los que adoran en espíritu y en verdad, es el espíritu, porque Dios es espíritu. Y no hay otra manera de poder alinearnos o oír la voz de Dios si no es a través del espíritu. ¿Saben por qué no pueden entender la voluntad de Dios mucho? Porque Romanos capítulo 12 lo enseña. Porque no hay una renovación en el espíritu de nuestra mente, para que puedan llegar a comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, al no entenderlo, porque están tratando de oírlo de distintas maneras naturales, no pueden percibir las cosas que son del espíritu. Por eso Pablo dice, y todas estas cosas que hablamos se disciernen espiritualmente. Y es importante poder entender esto, que cuando Dios habla, si no estamos perdiendo el tiempo, venimos a la iglesia y estamos esperando que lo que oímos conforme nuestro oído. Y esto es un tema, mis amados, porque todo lo que Dios habla va en contra de tu carne. Todo lo que Dios habla va en contramano de tus deseos. Esa es la realidad. No hay forma de poder conformar nuestra carne en el espíritu. El espíritu es contra la carne y entre estas se oponen, dice Pablo. Entonces debemos nosotros alinearnos, si no nos vamos a oír. Vamos a tratar de todo lo que hacemos conformarnos, de ver cómo nosotros nos autosatisfacemos a nosotros mismos dentro de la obra de Dios. Y es un gran peligro, porque es una pérdida de tiempo, porque en algún punto te vas a fastidiar, porque no lo vas a soportar. Jesús lo enseñó. Nadie puede poner un vino nuevo en un odre viejo, porque el vino nuevo va a hacer su proceso, va a destruir, va a reventar el odre viejo. Nadie agarra un vestido nuevo, le corta un pedazo y se lo pone un vestido viejo. Nadie hace eso. ¿Por qué nosotros creemos que Dios sí lo va a hacer con nosotros? Dios no quiere endulzarnos los oídos, para nada. Y todo lo que Dios habla en el Espíritu es para edificación de la iglesia, no para beneficio mío. Por eso le decía, cuando comenzamos, Dios habla al Espíritu. Dios no tiene otra forma de relacionarse con nosotros, amados. Y todo lo que Dios tiene que edificar, lo edifica en el Espíritu, en una vida en el Espíritu. El ladrón en la cruz no cambió nunca su vida. Nunca tuvo una oportunidad de demostrar si había cambiado o no los patrones de conducta, los hábitos, las formas, las contestaciones. Nunca. Lo único que hizo fue profesar fe. Porque Dios no se vale por nuestra forma. Porque Dios mira el Espíritu. Dios convierte el Espíritu. Despierta el Espíritu. La palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que penetra, el libro de Hebreos, que penetra para separar. Y esto es interesante, ¿no? Porque es para separar el alma del espíritu. Y penetra profundo, dice. Hasta los tuétanos, hasta lo más profundo del hueso. ¡Ay! ¿Saben cuál es la espada? La espada es la palabra de Dios. Cuando nosotros somos confrontados con esa palabra entra y parte, separa, para que nosotros nos identifiquemos qué cosas son de nuestra carne y qué cosas son del Espíritu. Y es ahí donde Dios habla. Cuando entendemos la cruz, y esto es importante poder entenderlo, nuestros dolores no son sin fruto. Nosotros no sufrimos en vano. La iglesia no sufre en vano. Nuestros sufrimientos son fructíferos, pero no desde el punto de vista humano, carnal, terrenal, temporal, sino desde lo eterno. El Antiguo Testamento dice que tenía promesas
el libro de Hebreos dice promesas que ellos nunca vieron cumplirse porque se cumplen en Cristo. Hoy, dice el autor de Hebreos, hoy somos nosotros los beneficiarios de mejores promesas. Porque este antiguo pacto, si tenía valor, con el sacrificio de animales, de toros, de sangre derramada, ¿cuánto más valor tiene este? Que está fundado sobre mejores promesas, sobre la sangre derramada de Jesucristo. Cuando Israel tenía que pasar al otro lado, ellos decían que tenían que pasar y del otro lado iban a tener el reposo. Pero Jesús vino y dijo, yo soy el verdadero reposo. Yo soy el día, yo soy el Señor del reposo. Si alguno está cansado, cargado, venga a mí, yo le daré descanso. Yo soy el reposo. Cristo es el reposo. Eso de anterior, esa promesa de lo anterior, era figura, sombra de aquel que había de venir, que es Cristo. Y es más, el autor de Hebreos dice y describe, dice, estos nunca alcanzaron el reposo, nunca entraron en el reposo, porque el reposo era Cristo. Ellos perseguían una promesa que al final nunca vieron cumplirse. Y se cumple en nosotros el verdadero reposo, la verdadera paz, la verdadera tranquilidad. Es en el Espíritu. Está basado sobre promesas que nadie nos puede quitar. Dios habita en un eterno presente. Dios nos ve a nosotros terminados. Dios nos está mirando y dice, mira cuánto le falta a este. Y esto es una realidad, porque muchos están mirando su condición sin comprender su condición natural, que todavía siguen fallando, se siguen equivocando, siguen tropezando, sin ver su condición espiritual, sin comprenderlo. Porque a los ojos de Dios, la iglesia es santa, pura, inmaculada, sin mancha ni arrugas. Así dice que Cristo la presenta delante del Padre. Y en el proceso de lo que Él ya conquistó para mí, yo debo ir avanzando en ese proceso de alcanzar la meta, el objetivo, que es conocerle a Él. Dios no tiene cosas nuevas para nuestra vida. Todas las cosas las hizo nuevas en Cristo. Y es responsabilidad nuestra que las creamos y que las caminemos. Les quiero decir algo, ¿no? Y esto no es mío, esto es bíblico. No hay fruto para vida eterna en lo que vos fuiste. Nadie se puede validar, nadie se puede presentar delante de Dios con lo que hizo. Porque Dios no acepta sacrificios humanos, ninguno. Y Pablo lo enseña y lo dice, y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es don de Dios para que nadie se gloríe. Es de Dios. Entonces no puedo validarme con lo que yo soy, lo que yo hago, lo que aprendí, la experiencia, el conocimiento, el pasado, la trayectoria, los títulos. No me puedo validar, pero lamentablemente nos validamos, tratamos de hacerlo y eso nos hace sentir bien a nosotros. No solamente con las experiencias pasadas, las loables, las laureles. Vieron que algunos dicen, se durmió en los laureles. Eso viene del Imperio Romano. En el Imperio Romano se coronaba a las personas para reconocerlas. Por lo general eran personas distinguidas en el imperio. Y en algunos casos la corona no era solamente de laureles, era de oro, laureles de oro. De ahí viene la expresión. Y se quedó con los laureles del pasado. Pasaron los años y la persona sigue mostrando la corona de laureles que algún día le reconocieron, que algún día lo validó, pero Dios no opera así. Dios no nos manda a edificar edificios. Dios nos manda a edificar una iglesia. Y cuando Dios nos pida cuenta, Dios nos va a pedir cuenta por la iglesia que edificamos, amados. Por la iglesia que edificamos. Son experiencias estériles que no dan fruto, porque no
considera a Cristo como centro principal de nuestra vida. Ninguna de esas experiencias, cuando nosotros buscamos esa validación, cuando nosotros corremos detrás de esas cosas, cuando esas cosas son el centro, no está Cristo ahí. Porque todo se construye, la iglesia se construye desde ahí, desde Cristo. Pablo dijo, nosotros ponemos el cimiento, las bases. Y nadie puede edificar cualquier cosa sobre estas bases. Y si alguno edifica otra cosa, el fuego la va a probar. Y cuando viene el fuego de la prueba para probar lo que nuestra obra que decimos haber construido, porque el cimiento está, pero la construcción, lo que nosotros edificamos, se va a hacer evidente. Se va a hacer súper evidente. No hay duda de eso, amados. Cuando Cristo no es el eje, todo es un problema. Cómo me habló, cómo me miró, cómo me trató, lo que me hizo, lo que me hicieron. Y así no me lo hayan hecho a mí, se lo hayan hecho a otro. También nos molesta. Y esta es una realidad, porque no vemos lo eterno, vemos circunstancias terrenales, temporales. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice que las armas de nuestra milicia, cuando nosotros hablamos de milicia, estamos hablando, se nos viene la idea de un ejército, de una guerra, pero el apóstol Pablo no está hablando de una guerra, de una batalla, de que nosotros tenemos armas para ir a luchar contra alguien, sino que el texto bíblico enseña de que la guerra está en nosotros. La gran batalla está en nosotros. Por eso Pablo dice, estas armas no son carnales, son poderosas en Dios. Son poderosas en Él, en Dios. Y fíjense cómo continúa Pablo diciendo, ¿para qué son poderosas en Dios? Para destrucción de fortaleza. Y cuando uno piensa en esto, dice, bueno, el diablo, la macumba que me hicieron en la esquina, el brujo que me tiró cosas del frente de la iglesia, enfrente de la casa, piensa que son poderosas para esas cosas. No, amado, no. La palabra fortaleza es orujoma, significado fortificar, castillo, argumento, mediante la idea de sostener con seguridad un argumento. Esa es fortaleza. Destruir las fortalezas, los argumentos, las ideas que yo he levantado, yo he edificado. ¿Dónde están esas fortalezas? Acá, en mi corazón y en mi mente. Las he levantado. Así pienso yo. Así me parece a mí. A mí me enseñaron así. Pero Pablo dice, ustedes no aprendieron así de Cristo. Hay algo que aprender de Cristo. Y si hemos aprendido algo y no lo aprendimos de Cristo, no podemos presentarnos delante de Dios diciendo, a mí me enseñaron así. Porque Dios nos va a preguntar, ¿y de Cristo cómo? Y entonces Pablo continúa diciendo, esas fortalezas, esos argumentos que nosotros levantamos, dice que los debemos derribar, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y fíjense, termina diciendo Pablo, llevando cautivo todo pensamiento. Ahí está más claro todavía que está hablando acerca de los argumentos de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestra configuración humana, que son todas esas cosas que debemos llevar cautivas a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Les voy a decir algo que escuché, y es verdad, cuando yo me puse a analizarlo, digo, es verdad. El fruto nunca se lo come el árbol. ¿Usted vio algún árbol dar fruto y que se lo coma? El fruto es para los demás. El fruto es para que lo disfruten los demás, no para que lo saboree yo. Esa es la configuración de la iglesia. Esa debe ser la configuración de la iglesia.
Dice Filipenses 1:9, y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Cristo, para gloria y alabanza de Dios. Que vuestro amor abunde más y más. Ahí la palabra conocimiento, cuando dice ciencia y conocimiento, es epignosis. Viene del griego epignosis, ciencia, pleno discernimiento, conocimiento preciso. Y la palabra conocimiento es aisdesis, discernimiento pleno, preciso, completo. Así debe abundar en nosotros este amor, en todo conocimiento, en toda ciencia, en toda justicia, para que este fruto sea en Cristo para alabanza y gloria de Dios. No hay nada para nosotros, la gloria de Dios siempre es de Él. La iglesia debe escuchar al Espíritu, no voces, no personas, amados. Ustedes no me vienen a escuchar a mí. Yo humanamente no tengo nada. Y por ahí lo que está diciendo Oscar, y si lo dice Oscar, ustedes no deben ver a Oscar, busquen oír la voz de Dios. Nosotros no estamos acá para resolver ningún problema. Yo no le resuelvo ningún problema a ninguno, porque todo lo que está fuera de Cristo siempre va a ser un problema. Pero cuando yo estoy alineado a Él y estoy en Cristo, todas las cosas se resuelven en Él, porque en Él son todas transformadas. Las riquezas, las bendiciones, las promesas están en Él. La fortaleza está en Él. En Él soy más que vencedor. En Él, no en mí. No en mí. Como siempre digo, Dios me lo iluminó. Yo tengo mi luz y por ahí es limitada mi luz. Pero luz, usted no puede depender de la luz que yo tengo, de lo que yo puedo ver y traerle, mostrarle. La iglesia es llamada a tener luz propia. Cada uno de ustedes debe tener luz, lo debe ver, lo debe entender, lo debe discernir en el Espíritu. No puede quedar en que fue una buena enseñanza, un buen mensaje. Esto es vida. Por eso Jesús, cuando termina de hablar, dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Nosotros no cambiamos, Él nos transforma, partiendo desde el espíritu, separando el espíritu, el alma, penetrando hasta lo profundo, hasta lo más profundo de los huesos, a través de su palabra. Cuando nosotros somos expuestos, es ahí donde comienza la transformación.